Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Vamos a leer esta mañana, si lo tienen conmigo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí estaba cierto oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Mi hermano, luego de estar un tiempo en el relato de la mujer samaritana, hoy avanzamos en el Evangelio de Juan, en otra escena que nos narra este Evangelio. Los samaritanos acaban de decir: Jesús es el Salvador del mundo. Nosotros lo vimos el domingo pasado. Este es Jesús, el Salvador del mundo. Y de momento Jesús entonces pasa 2 días con ellos y va de Samaria a Galilea, donde anteriormente había estado y hecho un milagro. Y tenemos delante de nosotros otro pasaje que nos narra una señal milagrosa de sanidad que Jesús hizo. Quizás pues perdemos algunos detalles de lo divino que fue este encuentro, ¿verdad? Y lo milagroso de la fe que ejerció este oficial y la salvación que llegó a su casa. Y vamos a tratar el tema del milagro y vamos a tratar el tema de la fe. Pero yo creo pertinente, mis hermanos, que antes de poder entrar de alguna manera a responder o hablar de este pasaje, yo creo que es importante que vayamos a definir, a explicar qué nosotros como iglesia enseñamos acerca de los milagros. Es importante. ¿Qué creemos acerca de los milagros? ¿Que Dios hace milagros hoy? ¿Dios sigue sanando hoy? Y si esa es la pregunta, yo le contestaría a cualquiera: claro que sí, mis hermanos. Dios hace milagros hoy, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él siempre mismo. Él tiene poder soberano para ordenar que sucedan las cosas imposibles para el hombre, porque nada es imposible para Dios. Y la pregunta que sigue: ¿por qué entonces no vemos los milagros como están en la Biblia? ¿Es falta de fe de nosotros? ¿Han escuchado eso? Por falta de fe que no tienen milagros. Dios no está en medio nuestro si no vemos este tipo de milagros. Tenemos que buscarlo de alguna manera, hacer cultos de milagros quizás. Quizás hay otros movimientos que dirían que sí, que eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿qué enseña la Biblia acerca de las obras milagrosas de Dios y particularmente las sanidades y las señales que vemos en el Evangelio de Juan? Y yo quiero tomarme quizás unos minutos, un tiempo para poder explicar eso, mis hermanos. Las obras milagrosas en las Escrituras. Mi hermano, la Biblia se tardó en escribir aproximadamente de 1500 a 1800 años. Desde Moisés hasta Juan. Aproximadamente. Más de 40 autores por un periodo de 1500 a 1800 años. Y si nosotros somos justos al mirar la Biblia, veremos que no en todas las épocas de la Biblia, no todos los años que vemos en la Biblia, vemos manifestaciones milagrosas. O sea, no todo el tiempo en la Biblia que nosotros leemos fueron tiempos de milagros extraordinarios o de prodigios. Dios no actuó de la misma manera en todos los tiempos. Eso es lo que estoy diciendo con esto.
De hecho, si nosotros sumamos todos los años en la Biblia donde hubo manifestaciones o tiempos o épocas de milagros, son acerca de 200 años, versus 1500 se tardó escribir la escritura. Y aún la misma Biblia nos enseña que anticipaba tiempos en que Dios no iba a obrar de la misma manera. De hecho, cuando leemos Deuteronomio 6:20, nos dice que teníamos que enseñar a los hijos porque ellos iban a preguntar sobre la obra de redención que Dios dijo, ¿verdad? Y Dios le dice a sus padres, cuéntenle de las maravillas y las cosas que Dios hizo sacarnos de Egipto. Por lo tanto, ellos no esperaban que eso iba a suceder en ese momento. El Salmo 78 es un salmo que resume toda la historia de Israel. Dice que los padres deben contar a sus hijos las maravillas que Dios hizo en el pasado. Mira cómo dice el versículo 4 del Salmo 78. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Es decir, aún el salmista reconoce que en su época no era la misma época en donde Dios obró en el pasado de manera poderosa, como cuando lo sacó de Egipto. Ellos recordaban ese momento en que Dios hizo eso. De hecho, nosotros tenemos un periodo de la Biblia que es el periodo intertestamentario, ¿no? Donde son 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista. Y podemos decir que es un tiempo sensacionista, un tiempo donde no hubo profeta, no hubo palabra del Señor, no hubo milagro, no hubo portento. Hay historias allí. Pero vemos que no fue un milagro o una época de milagros y portentos de parte de Dios en su historia de la redención. Tenemos, mis hermanos, que mirar los milagros, los prodigios, todas estas obras en el contexto de toda la historia de la redención. Porque vamos a hablar de la sanidad de un hijo. Otro punto, mis hermanos, es que si nosotros miramos con atención estas épocas milagrosas y de muchos portentos de parte de Dios, eran tiempos de grandes momentos de revelación de Dios. Eran tiempos en donde Dios estaba revelando de alguna manera particular o su pacto o a su pueblo o las escrituras. Cuando nos acercamos a ver esas épocas, muchos de los milagros de la Biblia, es decir, intervenciones divinas, fueron grandes momentos redentores en la gran revelación de Dios. El primero, la creación. Dios de la nada crea todo. La salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida cuando los muros de Jericó caen. Mis hermanos, antes de que el reino del norte desapareciera, Dios envía a dos profetas, Elías y Eliseo, hicieron grandes portentos de parte de Dios como juicio de que había profeta en Israel. El exilio babilónico, antes que también sucediera, hubo profetas y hubo milagros. Cuando Cristo vino a la tierra, que lo estamos leyendo, hubo señales milagrosas que inauguraban el nuevo pacto, señalando a Jesús como el Mesías. En la era apostólica, Dios estaba estableciendo la iglesia por medio de su espíritu. Hubo milagros y épocas milagrosas, porque estaba estableciéndose la iglesia. Y en cada uno de esos eventos redentores, mis hermanos, Dios daba mucha revelación y por medio de los milagros y los portentos certificaba que esa era su revelación. O sea, los milagros, los portentos, no solamente certificaban su obra, sino también al mensajero. O sea, los milagros en sí mismos no eran un fin, no era porque Dios quería hacer algo diferente, estaba aburrido en el cielo. Sino que cuando Dios obra de esa manera, era para sellar su revelación y para darle validez al mensajero que estaba escribiendo o hablando de parte de Dios al pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 3 con claridad, cuando Moisés es enviado y dice, saca a mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo creerán? Mira lo que le dice Jesús. Mira lo que le dice Dios en la zarza ardiendo, hablando. Y si no me creen ni me escuchan mi voz, le dice Moisés, porque digan quizás Dios no se te ha aparecido. Versículo 5 del capítulo 3 de Éxodo. Por esto te creerán que el Señor te ha aparecido, Dios de tu padre, Abraham y Jacob. Y ahí lanza la vara y se convierte en serpiente. O sea, la señal milagrosa va a ser una señal de que Dios lo envió. Josué igualmente, cuando iba a entrar a la tierra prometida, Dios le hace la promesa que iba a estar con él como estuvo con Moisés. Y dice, de la manera que yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Básicamente te voy a dar respaldo. ¿Cómo te voy a dar respaldo? Por medio de milagros poderosos. Se detuvo el mar.
Mar Rojo, y ellos pasaron, cruzaron en seco igualmente. El río Jordán, perdónenme. Las muros de Jericó caen. Miren Elías, el profeta, y el asunto de los Baales, ¿recuerdan ese tiempo? Había un profeta y todos habían básicamente distanciado del Señor, se habían ido, y Elías reta a los profetas de Baal y dice: respóndeme con fuego para que el pueblo conozca que tú eres Dios. Dios derrama fuego y consume el holocausto como una señal de autentificar al mensajero. Eliseo igualmente, con la sanidad de la lepra de Naamán y otros milagros que hizo, Naamán confiesa, siendo un gentil: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Jesús mismo. Juan capítulo 14, versículo 11, Jesús dice: créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no me creen, créanme por las obras que hago. En otras palabras, miren los milagros que hago para que vean y sepan que yo soy el Hijo de Dios. Los apóstoles igualmente hicieron poderosos milagros y señales porque estaban predicando un evangelio que los judíos no conocían. Y de hecho, en el concilio de Jerusalén, si recuerdan Hechos 15, sé que esto es una travesía, ¿verdad? Por el lado de todo esto, pero es para que tengamos un contexto del tema de los milagros en la Biblia. En el concilio de Jerusalén querían hacer que los gentiles se circuncidaran porque no entendían que eran parte del plan redentor de Dios. ¿Y saben qué pasó allí? Pablo va, Pedro va, Bernabé va, testifican, y mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 15 de Hechos: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Eso es hablando Pedro, los judíos igualmente que los gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y maravillas que habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Por lo tanto, los milagros, las señales y las maravillas que vemos de la mano de Pablo, de Pedro, de Bernabé y de todo eso, era una señal para los judíos de que Dios estaba obrando en medio de ellos para que entendieran que la salvación también era para ellos. Señal milagrosa, revelación de Dios y los mensajeros de Dios. De hecho, mi hermano, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que aún la expectativa milagrosa en los mismos escritos va disminuyendo. ¿Cómo milagrosa? ¿A qué te refieres? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que las primeras cartas, las más tempranas, hay una expectativa de milagros, dones proféticos que se usaban en la iglesia y que se estaba aún recibiendo revelación de Dios. Primera de Corintios lo vemos, Primera de Tesalonicenses lo vemos. Pero en las cartas más tardías, esas señales milagrosas se comienza a ver como algo del pasado. Hebreo fue una de las cartas más tardías. Y mira cómo dice Hebreos 2, versículo 3 al 4, ¿cómo escaparemos, haciendo la advertencia a los judíos, si descuidamos una salvación tan grande? Y le dice: la cual fue anunciada primeramente por medio de Jesús el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, Dios testificó juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. En otras palabras, el autor de Hebreos está diciendo: Dios testificó juntamente con los apóstoles y al Señor de que esos milagros autentificaban el mensaje del Evangelio. Y el autor de Hebreos está mirando al pasado. Miren lo que Dios hizo. Por eso Jesús es mejor. Por eso el Evangelio es el mensaje de Dios. Según de Timoteo, la última carta de Pablo. Estando en una época apostólica, pudiendo Pablo decirle: oye, estamos en la época apostólica del renacimiento, del nacimiento de la iglesia, por lo tanto, Timoteo, haz culto de milagros, haz cultos proféticos. No, 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 no. La última exhortación de Pablo a Timoteo le dice: tú has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. Persevera en ella porque las palabras son suficientes para hacer al hombre maduro. En conclusión, mi hermano, y yo no puedo, ¿verdad?, hacer esta predicación, toda esta explicación acerca de los milagros en la Biblia. Las mismas escrituras nos dan testimonio de que los milagros y las señales nunca fueron un fin en sí mismo, ni prometidos para la era evangélica, sino que Dios obró los mismos en grandes épocas de revelación y de confirmación de aquellos que escribirían la palabra de Dios que tú y yo ya tenemos. Por lo tanto, el canon de las escrituras está cerrado. Sus mensajeros ya fueron confirmados por estos milagros. El nuevo pacto ha sido inaugurado. La iglesia ha sido establecida. Por lo tanto, mis hermanos, la era evangélica que estamos en este tiempo, hasta que Cristo venga,
No estamos en ese periodo de nuevas revelaciones y nuevos profetas o enviados de Dios para entender el mensaje del Evangelio porque ya ha sido explicado. Por lo tanto, esos milagros que acompañaban esas revelaciones no son esperados de manera regular. Entonces, esa es la pregunta que viene ahora otra vez. ¿Por qué no estamos, si no estamos en una época de portentos y de milagros, Dios no puede hacer milagros hoy? Dios no puede sanar, no debemos esperar que ocurra algo así. Mis hermanos, ¿cómo alguien puede afirmar que un Dios soberano, todopoderoso, sabio, bueno, justo, maravilloso, omnipresente, no puede hacer milagros hoy? Claro, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la Biblia anticipa épocas de milagros según la revelación y los profetas o los apóstoles o Jesús enviado. En este tiempo, mis hermanos, claro que Dios puede hacer milagros y claro que Dios sana y claro que solamente Dios puede hacer lo imposible y Dios obra sanidad y milagros según su providencia divina, según su voluntad soberana y su gracia, que de hecho, aún Hebreo dice que fueron los milagros hechos en el Nuevo Testamento según obró el Espíritu Santo, según su voluntad. A veces los sellos no nos ayudan, mis hermanos, yo lo sé. Los sellos como que los nombres que nos ponen, los labels, no nos ayudan mucho. Pero como iglesia sí afirmamos en la posición, ¿verdad?, cesacionista, o que le llaman a eso, que es decir, la posición que entendemos que las épocas de milagros, dones extraordinarios cesaron porque ya tuvieron su propósito particular, ya tenemos las escrituras, ya la revelación fue respaldada por estas señales. Pero ser cesacionista no es afirmar que el Dios Todopoderoso ha dejado de obrar. Él sigue obrando, seguirá sanando, Él sigue haciendo milagros según su soberana voluntad y providencia para nuestra vida. De hecho, Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Esta oración de Jesús en Getsemaní a mí me rompe, como me saca. Jesús le dijo en Getsemaní a Dios, Dios, para ti todas las cosas son posibles. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que oró 3 veces de la misma manera. La insistencia de Jesús como hijo, orando al Padre que pasara de él esa copa, porque todo era posible para Dios, pero que no se hiciera su voluntad. Él aplicó el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Él está aplicando el Padre Nuestro, nos enseñó a orar. Aún Pablo, siendo parte de la época apostólica y teniendo los dones del Espíritu Santo aún, que Dios lo usó haciendo milagros y portentos, siguió el ejemplo de Jesús cuando dice que 3 veces le rogó al Señor que quitara el aguijón de su carne y el Señor le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabe qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De hecho, ¿por qué Pablo no hizo un culto de milagro en Éfeso para sanar a Timoteo de sus enfermedades? Le dice, toma vino por tus frecuentes enfermedades. Timoteo al parecer era un hombre que padecía de algunas situaciones y Pablo le da una recomendación médica. Si Dios lo había usado en milagros y en poderes, ¿por qué no fue y lo sanó? Mis hermanos, nosotros tenemos que seguir lo que dice las Escrituras. Tenemos que seguir el consejo de la Escritura. Finalmente, el hecho, mis hermanos, de que la época de la revelación del nuevo pacto haya cesado y con ello las señales que le acompañaban la revelación del mensajero no significa, y lo vuelvo y lo repito, que Dios haya cesado de obrar. Él es poderoso y podemos y debemos pedirle porque Él puede hacer lo imposible posible. Pero siempre con la actitud del Padre nuestro, sumisa, sabiendo que sus caminos son mejores que los nuestros, que su voluntad es perfecta y que Él se glorifica aún en medio de nuestra debilidad. De hecho, cuidado, mis hermanos, y aquí hay que tener mucho cuidado con limitar el poder y las manifestaciones de Dios con cosas milagrosas, con sanidades o que le crezca una pierna o que le platifiquen una muela. Cuidado con eso, mis hermanos.
con limitar el poder de Dios a esas cosas. Porque mi hermano, yo creo que el mayor milagro es que como Dios toma la naturaleza pecaminosa del hombre que odia a Dios, viendo la condición caída del hombre y la imposibilidad de tener vida, y de momento ese mismo corazón de piedra se convierta en un corazón de carne por un evangelio predicado hace 2000 años de un hombre que murió en la cruz del Calvario que se llama Jesús. Ese para mí, mis hermanos, es el mayor milagro de los milagros. De hecho, eso es lo que Pablo le dijo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, porque en verdad los judíos piden señales. Ahí está, queremos ver señales, queremos ver si los griegos quieren sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y esto es piedra de tropiezo para los judíos, y esto es una necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y más abajo en 1 Corintios 2:4 al 5, Pablo dice, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está, Pablo llegaba allí y ponía las manos y todo el mundo se caía, todo el mundo brincaba y decía, no, 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 está hablando del poder de Dios por medio del evangelio. Contexto, es importante. Por lo tanto, mis hermanos, en este tiempo presente, Dios nos ha dejado en la mayor manifestación de poder, Cristo predicado, vidas transformadas, y no hay mayor milagro más grande que este. Corazones de piedra convertidos en corazones de carne. Habiendo entendido resumidamente, ¿verdad? O habiendo explicado el tema de los milagros y las señales en la Biblia y sus propósitos, y cómo ahora nosotros estamos en esta era evangélica o esta era de la iglesia en donde esperamos a Cristo que regrese en gloria, mis hermanos. Podemos ver este pasaje dentro de su contexto. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba tocando el polvo de la tierra. Las profecías se estaban cumpliendo y las señales milagrosas, como dice Juan, les voy a mostrar que era el Hijo de Dios. ¿Cómo los vas a mostrar? Bueno, por medio de los milagros y las señales y por medio de sus discursos y cómo la gente respondió. Aquí está tu segunda señal. La primera fue convertida en agua en vino y la segunda la sanidad de este hijo. Ahora podemos entrar y ver esta situación desesperada de este padre y cómo Jesús obra. Porque también los milagros que Dios hizo nos muestran, nos revelan el corazón del Padre. Nos revelan el amor y la gracia del Señor. Por lo tanto, hoy vamos a ver, ahora sí, ponga el tiempo para la predicación que voy a empezar ahora. El milagro de los milagros. Mi hermano, el milagro de los milagros. Vamos a ver una situación desesperada en primer lugar. Versículo 46, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Jesús regresa a Caná de Galilea, sale de Samaria, cerca de su casa, donde había estado ya en una boda anteriormente. Y dice el pasaje que había hecho la primera señal en este mismo lugar. Por lo tanto, la primera señal de convertir el agua en vino es una señal que afirma Juan nuevamente su veracidad. Eso es algo que el texto nos está diciendo. Pero ocurre algo. Cuando Jesús regresa a Caná de Galilea, donde hizo esa primera señal, aparece un oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Se nos presenta una escena de un padre atribulado, mis hermanos, angustiado porque su hijo estaba enfermo. Es una escena triste. Es una escena que, como todo padre aquí, yo creo que podemos identificarnos. El tener un hijo enfermo. Este hombre era oficial del rey, era de la realeza, era un funcionario real, se movía entre las personas más importantes de la región. No era cualquier persona. Un hombre que había alcanzado cierto estatus, cierto progreso en la vida, un hombre que estaba en la corte real. Una de las personas más importantes de la región, va desesperado a Jesús, angustiado porque su hijo está enfermo. Tenía una situación apremiante. Y yo estoy seguro que como oficial del rey tenía acceso a los mejores médicos de la época. Yo estoy seguro que tenía los mejores cuidados a su disposición porque era uno de los oficiales de la realeza.
Y me parece que por el relato el padre había mostrado cierta diligencia a resolver este asunto de que su hijo estaba enfermo, pero que nada había resultado, porque cuando escucha que Jesús va a Caná, pues él va rápido a donde está Jesús. O sea, él está tratando de resolver la situación difícil, angustiosa de su alma de que su hijo está enfermo. Y mira cómo sigue diciendo el pasaje, versículo 47. Cuando él oyó que Jesús había venido a Galilea, fue a su encuentro. En otras palabras, buscó la manera de pasar por donde Jesús estaba. Él escuchó que él estaba por allí y fue a su encuentro. Buscó cómo verse con Jesús. Y le suplicaba, versículo 47, que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Al parecer este hombre había oído de la fama de Jesús por medio del milagro que hizo en Caná o de las señales que hizo en Judea y vino a buscar a Jesús. Y algunas cosas que podemos ver de esta primera escena que tenemos en la palabra. Primero que podemos decir, mis hermanos, que no importa la situación social que estemos, cuánto dinero tengamos, cuántos accesos tengamos, cuántas personas famosas conozcamos, no importa quizás cuánto estudiemos, cuánto logremos en esta vida, ningún hombre está fuera de la enfermedad y de la muerte. Somos mortales. La gente se comporta como inmortales, pero nosotros somos mortales. No importa, mis hermanos, cuánto dinero o estatus tenga una persona, las preocupaciones y la enfermedad llegarán a la vida de esa persona. Solo Cristo puede dar esperanza, que el dinero, los médicos y tu posición social no te puede dar. Y lo vemos aquí en esta escena, él buscó todo y no encontró nada hasta que encontró a Jesús, buscó a Jesús en el camino y el poder sobrenatural de Jesús trajo sanidad a su hijo. También vemos, mis hermanos, que Dios usa muchas veces las enfermedades y las pruebas para llamar nuestra atención. Quizás este hombre no estaba tan inclinado a ver a Jesús en algún momento dado, escuchó de él, qué chévere, Jesús. Pero no es hasta que el problema llegó a su vida, no es hasta que estaba en una situación desesperada que corrió a encontrarse con Jesús. Y le suplicó, vino humillado, él siendo un oficial del rey. La aflicción lo tenía a tal punto por su hijo que estaba a punto de morir, que vino suplicando un hombre que daba órdenes. Leímos en el Salmo 73 esta mañana que el salmista dice, no hay mayor bien que estar cerca de mi Dios. ¿Y sabes cuándo estamos más cerca de Dios? Muchas veces en medio de la aflicción. Por lo tanto, mis hermanos, si la aflicción nos lleva a estar más cerca de nuestro Señor, gloria a Dios por su aflicción. Cuidado con definir bendición con tener dinero o estar bien en esta sociedad. Porque el salmista dice que la bendición más grande que él tenía era estar cerca de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, gloria a Dios por las pruebas que doblegan nuestro orgullo y nos hacen buscar su rostro. No las queremos, pero las necesitamos. Nos hace reconocer que somos débiles y dependientes. Cuando todos tenemos todo resuelto, usualmente nuestro corazón tiende a la autosuficiencia. Cuando vemos que estamos ansiosos y desesperados por las situaciones, buscamos su rostro. Y a los jóvenes que están aquí aparentemente, como la palabra hijo, no es la palabra infante, sino posiblemente un niño, un joven, estaba a punto de morir. Probablemente no sabemos la edad que tenía, pero muy probablemente era un jovencito. Así que yo sé que a los jóvenes no le pasa la idea de la muerte por al frente. Pero aquí tenemos un joven que estaba a punto de morir. Un niño, un joven. La muerte puede tocar la puerta de un joven, no solamente de los ancianos. Y la pregunta que debes contestarte, joven que estás aquí, es cómo está tu relación con Dios ahora mismo. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en una correcta relación con Él? Porque seas joven o seas anciano, te espera como quiera la muerte. Algún día vamos a compadecer ante el tribunal. Y esto es un tema que nadie quiere pensar.
pero uno de los temas más importantes que cambia nuestra vida. ¿Puedes decir con certeza, Jesús es mi Señor? ¿Puedes confiar, como cantamos hoy, la salvación es del Señor y aún en la muerte estoy confiado? Vemos esta noticia recientemente de este joven que iba de camino al trabajo, el carro terminó en 3 pedazos en un accidente. Su padre desgarrado ante la muerte de su hijo. Esta jovencita apuñalada. Hace un tiempo vimos una discoteca que se cayó el techo sobre un montón de personas. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a llegar a la vejez? En cualquier momento nos puede sorprender, no sabemos el día y la hora. Lo importante, mis hermanos, y particularmente a los jóvenes, es que estemos preparados estando en Cristo. Y miremos algo más, mis hermanos, ni sus contactos, ni sus posiciones, ni sus accesos de rey pudo lograr que se resolviera la situación que tenía este hombre. Y muchas veces tú y yo somos iguales. Hablábamos con los hombres hace poco. Somos rápidos en resolver situaciones y lentos en la oración. Buscamos rápido los contactos cuando tenemos problemas, buscamos rápido las soluciones, los números, las personas, y se nos olvida lo primero que tenemos que hacer, elegir de rodillas delante del Señor. Oh Señor, guíame. Oh Señor, prospérame. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, enséñame. Pero no, cogemos el teléfono y buscamos ayuda del hombre. Pero como Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra comodidad, hoy nos muestra cómo debemos depender más de Él y más de Él, porque Él es confiable. De hecho, al parecer, y esto es tricky en el texto, esta no era la actitud de esta región donde Jesús estaba, de ir a Él porque creían en Él. Ellos habían creído por ver las señales, a diferencia de los samaritanos, que Jesús no hizo ninguna señal y ellos confesaron, tú eres el Salvador del mundo. ¿Vieron ese contraste? Por eso vemos una respuesta esperada. Miren el versículo 48. Jesús entonces le dijo, ustedes en plural, no solamente hablándole al hombre, no, no ven señales y prodigios, si no ven señales y prodigios, no creerán. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Qué contraste? A los samaritanos él no hizo señales y prodigios. Él le dije, yo soy el que te habla. Ella fue y predicó, todos vinieron, hubo conversión masiva de personas. La cosecha está lista. Y de momento se encuentra una región donde al parecer la expectativa es, hasta que no me lo demuestre, no creo. Miremos el pasaje. Este hombre le suplica y había una multitud alrededor y Jesús habla en plural. Si ustedes no ven señales y no prodigios, no creerán. Esto habla de la expectación general que había en Caná de Galilea acerca de la persona de Jesús, porque él dice antes de eso que un profeta en su propia tierra muchas veces no es aceptado. Y Caná de Galilea estaba cerca de Nazaret, donde era Jesús. Es decir, las señales eran típicas de los profetas y esta región al parecer estaba viendo a Jesús simplemente como un profeta más. Muéstrame una señal. Y Jesús quiere corregir su expectativa para llevarlos a decir como los samaritanos, yo no soy simplemente un profeta, sino que le voy a dar señal para que sepan que yo soy el Salvador del mundo. De hecho, el hombre ignoraba cuando insistía y decía al oficial del rey, versículo 49, Señor, baja antes que mi hijo muera. Es decir, él entendía que Jesús debía estar físicamente para que su hijo fuera sanado. Como los profetas hacían en el Antiguo Testamento. Pero miremos la respuesta de Jesús en el versículo 50. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y en este versículo, mis hermanos, hay 3 cosas dignas de atención. En primer lugar, debemos observar la maravillosa bondad y compasión de nuestro Señor. Pasa por alto la debilidad de la fe del noble y la falta de entendimiento de la región y le concede sin más su petición y le proporciona vida y salud a su hijo sin hacerlo esperar más. Una región que estaba aparentemente pidiendo señales, una región que no había ejercido la fe como los samaritanos, un hombre que todavía tiene un desconocimiento claro o no tiene conocimiento claro de a quién le estaba hablando. Jesús en su misericordia y en su bondad le concede la petición de este hombre desesperado. Lo segundo que debemos observar
Es la omnipotencia de nuestro Señor. Simplemente pronuncia la palabra, tu hijo vive, y inmediatamente una persona enferma a kilómetros de allí se cura y se repone. Habló y se cumplió. Ese es el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, debemos ver la resuelta confianza que depositó este hombre noble en el poder de nuestro Señor. No hizo más preguntas tras oír las palabras, tu hijo vive. Él creyó inmediatamente que todo iría bien y se marchó. Ejerció fe en la palabra de Jesús. 51. Mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Esta palabra poderosa de Jesús, el Hijo de Dios, en el mismo momento que la pronunció, en ese mismo momento hizo efecto en la vida de un joven que estaba postrado en una cama con fiebre. Obró en el cuerpo, trayendo recuperación inmediata. Por lo tanto, la palabra de nuestro Dios tiene poder para sanar. Tiene poder sobre los cuerpos, tiene poder sobre lo creado. La fiebre, que es la señal de un problema interno en el cuerpo, comenzó a desaparecer en el momento que Jesús pronunció la palabra. Nuestro Dios es poderoso para salvar y para sanar. Mis hermanos, como ya hemos dicho, la mano de Dios no se ha acortado para sanar, mis hermanos. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo imposible posible. Por eso debemos pedirle, al igual que este hombre, mejor que este hombre, porque no como extraños, sino ya como hijos de Dios podemos venir al Padre y pedirle que obre según su voluntad, sanidad en nuestras vidas cuando es necesario. Claro que sí, mis hermanos. Debemos venir en oración, en humillación, como este hombre vino desesperado. Oh Señor, haz una obra sana, por favor. Haz un milagro en este tiempo. Podemos orar, podemos pedir confiados en su cuidado providencial para nuestra vida. Claro que sí. Porque si nosotros siendo malos, dice el texto, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? En segundo lugar, podemos decir, mis hermanos, que una fe débil depende de señales. Vemos el contraste que Juan hace colocando este relato de luego de los samaritanos, que creyeron como Jesús Salvador, sin milagros y sin señales, pero en Galilea querían señales, querían milagros para poder creer. Hermanos, si ya tenemos la palabra más confiable y segura, que es la Biblia, ¿qué señal más estamos esperando para obedecer al Señor? Hay muchas personas que quieren ponerle un tranque a Dios. Bueno, Señor, yo voy a hacer esto si tú haces lo otro. Que aparezca un carro azul, que me salgan 4 M&M amarillo. Yo he escuchado todo eso. Que caiga un rayo, que pase un pajarito, como poniéndole prueba al Señor para yo entonces obedecerle en algo que ya Él me mandó. No entiendo. Le pido perdón, Señor, si tú haces esto. Mi hermano, eso es una fe débil. Ya nosotros tenemos la palabra poderosa que ya se ha revelado cómo debemos vivir en esta vida. Su voluntad oculta nos será revelada cuando estemos viviendo su voluntad revelada. Ahora sí. A medida que vivimos en lo que Dios nos ha ordenado a vivir, aquellas cosas que no sabemos cómo actuar o cómo vivir, la Biblia nos da principios para vivir. Debemos confiar en lo que ya le ha revelado y no pedir señales para hacer lo que ya nos mandó a hacer. Ya le ha revelado lo que Él quiere de nosotros. Confía que esa voluntad revelada te lleva. Y hay mucho en su voluntad revelada que todavía no estamos haciendo y que no estamos viviendo. Amén. Están calladitos hoy. Pero vemos también en este pasaje, mis hermanos, una fe viva en el Padre, en la respuesta de la palabra de Jesús. Jesús dijo, tu hijo vive, y dice el texto que él creyó y se fue. Pregunta, ¿ese tu hijo vive
Es distinto a lo que leemos hoy: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, crean en mí. Esa palabra de Jesús a este hombre cuando le dice tu hijo vive, es distinto a cuando leemos la palabra hoy que nos dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo creo que no, mis hermanos. Yo creo que tenemos tenemos aquí un espejo de cómo debe ser nuestra fe cuando Jesús ha pronunciado ya su palabra. Tu hijo vive, creyó y se fue. Confía en mis promesas, confía en mi cuidado. Creo y confío. Respondo a tu palabra. La fe verdadera confía y obedece y va confiado y seguro de lo que Jesús ha dicho a este hombre. Y es por eso que vemos en último lugar que el pasaje nos confirma que este milagro de sanidad no fue solamente un milagro por hacer un milagro, sino que había un propósito mayor en la vida y en la familia de este hombre. Veamos en último lugar el milagro de los milagros, versículo 53. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La sanidad de este hijo tenía un propósito divino. Los milagros de Cristo en la Biblia no son milagros medalaganarios, sino que no son milagros porque sí, sino que en primer lugar son las señales que lo validaban como el Mesías, como lo dice Juan. Pero también sus milagros no solamente eran señales divinas, sino que también mostraban el carácter bondadoso de Dios, como hemos visto, y compasivo. Pero no solamente eso, también los milagros de Dios en la vida de estos hombres producía el mayor de los milagros, que es la salvación por medio de la fe. Mi hermano, Jesús, el Hijo de Dios, estaba caminando sobre la faz de la tierra, y cuando él caminaba, el reino de Dios avanzaba. Y en su reino, cuando él regrese en gloria, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Y lo que está pasando en este momento histórico es que hay una probadita del cielo en este momento particular de lo que será el reino de los cielos. No habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, por medio de Jesús. Por lo tanto, mi hermano, este milagro no solamente salva la vida temporalmente de un hijo, no solo salva la vida o la fiebre la quita de un hombre desesperado por su hijo, sino que tuvo el fin de traer salvación a su casa completa, a su familia completa. Y aunque su hijo se volvería a enfermar y su hijo iba a volver a morir físicamente, aunque esta familia se iba a enfermar y esta familia se iba a morir en un momento dado, ya está muerta físicamente, ya nunca más sus almas morirían porque habían sido salvadas por medio del poder de Jesús. Amigo que nos visita, de nada vale que Dios te resuelva un problema aquí en la tierra si el problema de tu alma no está resuelto. De nada te vale. Muchos van a campañas de milagros para vivir vidas desobedientes a Dios después. ¿Qué es eso? ¿Para qué tú vas a una campaña de milagros? ¿Para que te crezca un brazo y vivir con ese brazo para ofender a Dios? Eso no tiene sentido. Mis hermanos, de nada vale que Dios haga un milagro en el cuerpo si se pierde nuestra alma eternamente. Visita que estás aquí. Quizás tienes una situación difícil y la puedes traer al Señor. Claro que sí, pero mira más allá de esa situación. Mira el estado de tu alma, porque puede ser que por medio de esa circunstancia, yo diría que es así, Dios te está llamando a salvación si no has venido a Cristo. Porque de nada nos serviría conocer a Jesús como sanador y no conocerlo como Salvador. El problema no es la fiebre en el cuerpo, es la muerte en el alma. Pero habrá un día en donde ya no habrás que decir tu hijo vive, porque todos viviremos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Habrá un día en que ya no habrá que venir a pedir al Señor por milagro, por sanidad, por salvación, porque en ese día ya habrá vida eterna. Por lo tanto, visita que estás aquí en medio nuestro. ¿Eres tú ese hombre o esa mujer que ya está en Cristo, que ha puesto toda su confianza en Él, de modo tal que tú puedas decir, si Él ha salvado mi alma? Si no, yo creo que este es tu día de salvación. Si llegaste aquí en medio de la lluvia, Dios te trajo. Dios quiere que tú escuchabas la palabra. Dios quiere salvar tu vida. Está aquí, se está predicando a Cristo para que tú vengas en arrepentimiento y fe. Ven a Él y serás salvo. Iglesia, claro que sí, mis hermanos. Seguiremos orando. Y yo voy a seguir pidiendo por oración, por la rodilla de mi esposa, por cualquier situación que esté ocurriendo, mis hermanos, porque yo confío en que Dios tiene el poder para sanar, mis hermanos. ¿Quién lo puede hacer? Claro que sí.
Pero en medio de mi pedir como hijo a un padre, yo también confío que Él sabe lo que es mejor para mí. Y puedo decir como Pablo, aún me gloriaría en mis debilidades. Si soy débil, me glorío en mis debilidades. Porque su poder y su gracia se glorifica, se manifiesta, se crece en mi debilidad. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra, porque vemos en ella, Señor, que tú, Padre, te revelas como un Dios, no solamente de salvación, sino también un Dios que tiene poder para cambiar las circunstancias de mis hermanos y las circunstancias aún mías. Padre, tú conoces nuestros corazones, las dolencias, el dolor, Señor, la enfermedad que pueda haber quizás en medio de algunos de nuestros hermanos, Señor. Los diagnósticos que están, Señor. Padre, tú conoces mi corazón. Como hijos tuyos, como niños pedimos, Señor, que tú intervengas, Señor, para darte gloria en medio de ellos. Pero también, Señor, confiamos y descansamos en que tu mano poderosa y soberana sabe lo que hace en nuestras vidas. Oh, Padre, te ruego que en tu misericordia y tu gracia no solamente traiga sanidad a los cuerpos, sino sanidad a nuestras almas. Mira las áreas, Señor, que el pecado ha enfermado. Quizás, Señor, mi conciencia, quizás mis palabras, quizás mi mirar, quizás mi hablar. Padre, trae también sanidad a todas esas áreas por medio de tu evangelio. Y que por medio de esta palabra, Señor, tú salves uno más para tu gloria. Te pedimos estas cosas sabiendo que tú eres Dios, que tu mano nos ha cortado para sanar y para salvar. Amén.